Entre las antiguas páginas de la Biblia se esconden secretos ocultos y misterios que despiertan la curiosidad y el temor. Los ángeles, seres celestiales de poder y sabiduría, desempeñan un papel intrigante en las escrituras sagradas. Sin embargo, existe un grupo de ángeles que permanecen envueltos en un velo de misterio y enigma, los Ophanini, los ángeles más misteriosos en la Biblia. En el Antiguo Testamento, los ángeles son mencionados 108 veces. El libro de Génesis relata instancias de ángeles interviniendo en las vidas de Abraham y Jacob. En el libro del Éxodo, Moisés también encontró ángeles durante el periodo de peregrinación en el desierto. En total, la palabra ángeles o ángel aparece en el libro de la ley y en los escritos de Moisés 32 veces. Los ángeles de Dios nos son presentados en las Escrituras como las huestes del cielo. Son seres reales, no figuras míticas u opiniones. Son personalidades espirituales que tienen un impacto físico en el mundo. Al igual que el mundo demoníaco, el mundo angelical también está oculto. Quizás no podamos tocarlos, pero los ángeles tocan a las personas. No podemos lidiar con ellos, pero pueden destruir reyes. ¿Qué son los Ophanini? El término Ophanini en el antiguo hebreo se refiere a ruedas. El singular es Ophan. Claro, las ruedas se mencionan varias veces en el Antiguo Testamento y los Ophanini pueden referirse a ruedas normales en un carro o carreta. Pero lo que particularmente nos interesa son las ruedas en el trono de Dios mencionadas en la visión de Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? Este profeta que tuvo esa visión asombrosa vivió durante uno de los momentos más difíciles de la historia de Judá, específicamente durante el exilio babilónico. Esto podría indicar la razón detrás de su nombre, que significa Dios fortalece. Ezequiel fue uno de los 10.000 prisioneros capturados de Jerusalén durante la conquista de Nabucodonosor. Profetizó muy probablemente en Babilonia para los exiliados en los asentamientos junto al río Quebar. El ministerio de Ezequiel fue absolutamente necesario para los exiliados. Para aquellos que creían y obedecían sus palabras, había esperanza de vida. Pero para los demás, estaba garantizado el juicio. El ministerio de Ezequiel demostró que Dios seguía comunicándose con ellos, incluso en tiempos de juicio severo. Aunque fueron castigados, no fueron abandonados. Mientras Jeremías hablaba en Jerusalén, otra voz predicaba a los exiliados en Babilonia para informarles sobre los planes de Dios. Ambas voces eran igualmente poderosas. Ezequiel vio a los Ophanini durante su exilio cuando Dios se le apareció. Dios utilizó ese encuentro para iniciar el ministerio profético de Ezequiel, mostrándole una visión sorprendente. Es difícil definir cómo se representan los Ophanini en esta visión. La descripción de la visión inaugural de Ezequiel es uno de los pasajes más difíciles de traducir en todo el Antiguo Testamento. Ezequiel primero relata dónde estaba cuando tuvo la visión. En el versículo 1 al 4, sucedió en el 10º año, en el 5º día del 4º mes. La palabra del Señor vino expresamente a Ezequiel, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Ezequiel observó que un viento tempestuoso venía del norte. Una gran nube con fuego revoloteaba y un resplandor la rodeaba. Del medio de la nube, algo como el brillo del ámbar, intentaba poner en palabras algo que no podía ser explicado claramente. Utilizó comparaciones para describirlo, comparándolo con otras cosas para dar una idea de lo que era. Leemos la frase, algo como el brillo del ámbar en medio del fuego. Ezequiel percibió una nube oscura y amenazadora de relámpagos y fuego acercándose desde el norte. Dentro de la nube había 4 seres luminosos que brillaban intensamente. A pesar de tener apariencia humana, no eran humanos en absoluto. Cada uno tenía 4 caras diferentes. Una cara humana, una cara de león, una cara de buey y una cara de águila.
El profeta no registró sus nombres en Ezequiel 1, donde comenzó el relato de su visión, pero en el capítulo 10 fueron identificados como querubines. En el versículo 5 al 7, en medio de ellos había algo parecido a seres vivientes, y esta era su apariencia. Tenían forma humana. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían cascos de becerro, resplandecientes como bronce pulido. Ezequiel vio y describió estas criaturas con términos familiares antes de presenciar a los Ofanini. Identificó a estas criaturas como querubines, un grupo de seres celestiales creados por Dios. En Éxodo 25, Moisés recibió instrucciones específicas y detalladas sobre cómo hacer varios artículos de mobiliario que se usarían en el tabernáculo. El arca del pacto y el propiciatorio, donde Dios prometía encontrarse y comunicarse con Moisés, fueron los primeros en ser detallados. Y aquí, Ezequiel ve a los querubines en la presencia de Dios. Aunque los artistas han pintado a los querubines, la Biblia los describe como asistentes del trono de Dios y ejecutores de su voluntad. En Ezequiel 1, versículos 8 y 10, debajo de sus alas, en las 4 caras, cada uno tenía manos de hombre, y las 4 tenían alas. Y el aspecto de sus caras era el siguiente: las 4 alas estaban juntas, y sus caras no se volvían cuando caminaban, pero cada uno de ellos avanzaba con la apariencia de sus rostros. Uno humano, posiblemente representando inteligencia; uno de león, representando fuerza; uno de buey, representando servicio; y uno de águila, representando elevación. Estas criaturas tenían alas y estaban listas para ir a donde el Espíritu las llevase. El Señor quería que Ezequiel comprendiera que Él está en todas partes. Aunque Ezequiel se encontrara en una tierra de cautiverio, no estaba solo. Dios estaba con él. En Ezequiel 1, 11 y 14 se describen sus rostros y alas. Cada uno tenía 2 alas que tocaban las de otro ser y 2 cubrían su cuerpo. Estos seres avanzaban en línea recta, sin necesidad de voltearse, mientras estaban en medio de los seres vivientes. Había algo que parecía brasas de fuego ardente, como antorchas, moviéndose entre ellos. El fuego era brillante y relampagueaba, y los seres vivientes corrían de un lado a otro como relámpagos. La mejor manera de imaginar lo que Ezequiel vio es pensar en un giroscopio. Estaba describiendo algo que podía moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Es importante tener en cuenta que Ezequiel estaba tratando de describir algo indescriptible. En el versículo 15 y 21, mientras observaba a los seres vivientes, vio una rueda en tierra junto a cada uno de los 4 seres. La apariencia y el trabajo de estas ruedas eran como el brillo del crisólito. Todas tenían la misma forma y parecía como si una rueda estuviera dentro de la otra. Cuando se movían lo hacían en cualquiera de las 4 direcciones sin necesidad de girar. Sus bordes eran altos e impresionantes y estaban llenos de ojos alrededor. Cada vez que los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos, y cada vez que se levantaban del suelo, las ruedas también se levantaban. A donde quiera que el Espíritu estuviera a punto de ir, iban en esa dirección. Ezequiel afirmó que el Espíritu de Dios se manifestaba en todo esto que estaba ocurriendo. También estaba observando la omnisciencia de Dios. Los múltiples ojos que vio representaban el conocimiento completo de Dios. Él ve y sabe todo. Este poderoso libro comienza con una visión. Ezequiel recibe una revelación de Dios sobre 4 figuras angelicales en esta visión. Dios llama al profeta para ser su portavoz y vigilante de los hebreos exiliados. Esta visión es la primera de 4 en el libro. Ezequiel describe esta primera visión en detalles vívidos. Lo que Ezequiel describe en este pasaje es difícil de visualizar en su totalidad. Presumiblemente es la imagen de un magnífico trono de Dios, una escena de movimiento y actividad continua, no solo por parte de las criaturas vivientes, sino también por parte del propio trono de Dios. La sensación es que las ruedas y su funcionamiento podían moverse en cualquier dirección.
pero no había caos ni desorden en sus movimientos. En Ezequiel 1:22 al 28, sobre las cabezas de las criaturas vivientes, había algo parecido a un firmamento, con un brillo increíble como el del cristal extendido sobre ellas. Las alas estaban desplegadas una hacia la otra, y cada una tenía también 2 alas, produciendo un sonido como el de muchas aguas cuando se movían. Sobre lo que parecía un trono en lo alto, había una figura semejante a un hombre. Desde la cintura para arriba, tenía algo como metal brillante, como fuego alrededor de él, y desde la cintura para abajo, algo como fuego, con un resplandor alrededor de él. Esta era la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor. Finalmente, Ezequiel vio la cámara en el cielo e intentó describir las visiones y los sonidos de la criatura. En medio de la tempestad, él estaba consolando a Ezequiel, asegurándole que él está en control y que no hay nada que esté fuera de sus capacidades. Durante los desafiantes tiempos del ministerio de Ezequiel, Dios le recordó una visión para tranquilizarlo, asegurándole que aún estaba en control de su trono en los cielos. A pesar de estar lejos de Jerusalén, él sabía que Dios estaba con él. De la misma manera, los creyentes hoy pueden sentirse como si estuvieran exiliados en esta era actual. Incluso las personas que asisten a iglesias pueden parecer aceptar las enseñanzas de la Biblia. Sin embargo, podemos encontrar consuelo en la descripción de la magnificencia de Dios dada por Ezequiel. Tal vez no veamos las ruedas como él las vio, pero sabemos que Dios está con nosotros, donde sea que estemos, y pase lo que pase. Debemos tener estas verdades en mente y permanecer firmes en nuestra fe en Él durante estos tiempos desafiantes hasta el día en que seamos llamados a unirnos a Él en el cielo. La lección para hoy es que Dios, a través de su maravillosa providencia, está constantemente trabajando en su plan invisible en los asuntos de todas las naciones. Su plan está intrincadamente diseñado, siempre preciso y nunca retrasado. ¿Tienes alguna anécdota que quieras compartir con nosotros, como las que conocimos hoy de Ezequiel? No olvides entonces hacer la diferencia y públicalo en los comentarios. Repite conmigo: con Triskel soy, pienso, hago. Que la paz esté contigo.